que se mueve alrededor de la región que ellos llaman Sámi, que nosotros lo conoceríamos por el nombre de Laponia, pero para ellos este nombre es bastante despectivo. Entonces se refieren a él como Sámi, que es su tierra sagrada e histórica, que estaría situado básicamente entre 4 países, el norte de Noruega, Suecia, Finlandia y la península de Kola en Rusia. Es un, como he dicho, es un pueblo nómada y se suele desplazar entre no tiene un, bueno, sí, es un pueblo nómada, lo he dicho. Aunque muchos de los habitantes que eran nómadas ahora se han desplazado a la parte sur del país, y digamos que los que siguen viviendo al modo Sámi tradicional son ahora mismo una minoría. Y es una de las minorías más en peligro de extinción de Europa. Solo quedan 93.000 aproximadamente Samis. Entonces, una de las cosas más conocidas de los Sami es su faceta de como pastores de renos. Realmente pastores no los crían porque ellos hablan de los renos, bueno, es que en verdad los renos son animales salvajes, entonces lo que hacen ellos es acompañarles en su ruta, de ahí su característica de nómada, porque migran, las rutas de migración, se mueven pasan esas rutas de migración de estos renos entre el norte y el sur, y pasan mucho tiempo alejados de sus familias durante el año. Es una vida muy solitaria, muy conectada a la naturaleza, y eso les da un toque espiritual y pacífico bastante relevante. Por ejemplo, una curiosidad es que en el idioma Sami no existe la palabra para guerra, y es un pueblo que nunca ha tenido un conflicto de ese tipo en toda su historia. Aquí hemos visto a personas vestidas también de forma tradicional, ellos abrazan mucho sus tradiciones para intentar no perderla. El traje este, por ejemplo, que va el niño es lo que se llama Kol, que cada familia tiene el suyo propio, su diseño propio, y ellos incluso, así como digamos que aquí a los niños se les tapa la cara para que no se reconozca su identidad, cuando un niño sale en un medio sueco de origen Sami, no se le muestra si lleva un traje tradicional, porque entonces se podría identificar exactamente dónde vive. Pero bueno, como todos los pueblos indígenas, como casi todos los pueblos indígenas que hay en el mundo, está bajo una gran amenaza. Esta es Sofía Llano, que es una artista y también activista Sami, que ya compara la situación de la población Sami actual con la de la película Avatar. Entonces tenemos más o menos la trama de la película Avatar, que es una empresa minera que llega a un planeta y explota sus recursos y se ve obligado que para poder explotar esos recursos debe destrozar el planeta a la vez que, digamos, entre comillas, exterminar a su población nativa. La única diferencia que ella pone es un poco desesperanzadora, porque dice que la película acaba bien, pero actualmente la situación para ellos es mucho más complicada que eso. Y es que actualmente los Sami enfrentan 4 problemas bastante grandes que bueno, quiero aquí describir. El primero es, como hablaba, del racismo latente, ¿no? en la sociedad sueca respecto a ellos, no solo la sueca sino también la noruega, la finlandesa, y en Rusia ya es otro tema. Y aunque parezca que en pleno siglo XXI no tendría que estar en un país al que consideramos tan avanzado a nivel social como es Suecia, sí hay una opresión y hay un racismo estructural que impide aún que mucha gente Sami no pueda acceder a según estratos de la sociedad y tenga problemas para encontrar según qué trabajos, no solo en su región, sino también en las capitales del país. Y digamos que esto se remonta a más de 400 años atrás. Esa máxima expresión de racismo se da sobre todo en los años 30 en Suecia, cuando se empieza la política de asimilación. Se prohíbe a los Sami estudiar su lengua nativa en los colegios y se les manda lejos de su casa a internados mezclados con suecos. Empieza ahí la pérdida de esta cultura y de este idioma, y no solo eso, sino que muchos Sami empiezan a sentirse avergonzados de sus orígenes, porque así les hacen sentir cuando les cambian de su entorno y renuncian a esa herencia Sami y se integran a la sociedad sueca. Esto pasó durante al menos 30 años, y no fue hasta el año 98 cuando el gobierno sueco pidió perdón oficialmente por esta política. Y aunque sea así, aún hoy hay muchos derechos relacionados con la cultura que no son respetados. Por ejemplo, mediante ley está estipulado que todo niño puede tener una educación en su lengua Sami, pero el gobierno sueco no subvenciona escuelas de este tipo, ni, por ejemplo, en regiones que no haya profesores nativoparlantes de Sami, pues tampoco los proporciona.
Otro problema también especialmente grande que tiene la región, como esto también lo hemos visto en muchos otros casos, ¿no? Que es una región rica a nivel mineral. No solo metales, sino también petróleo, carbón, gas natural. Entonces lo que provoca es que haya muchas explotaciones mineras, no solo en territorio que es sagrado para ellos, en montañas que básicamente vacían por dentro, sino que eso afecta a las rutas de migración de los renos, complicándoles a ellos su trabajo y también la propia supervivencia de los renos. Y no solo minas, sino también hablamos de parques eólicos, de centrales hidroeléctricas, que también les cambian su propio territorio. Finalmente, la última amenaza que afectan, hemos dicho que una parte muy importante de ellos es la cría de renos, es el cambio climático. El cambio climático, donde más se notan los efectos en este momento, es alrededor del Antártico y del Ártico en este caso, donde cualquier pequeño cambio de temperatura afecta esa condición permanente que le llaman ellos permafrost, que es hielo y nieve durante todo el año. ¿Qué provoca esto? Inviernos sin nieve, pero con lluvia. Y la lluvia, cuando no hay nieve y si hay lluvia, lo que pasa es que se congela sobre la superficie, impidiendo que crezcan plantas y que los renos puedan acceder a la comida. Y así como estos días ha circulado mucho la imagen del oso polar muriéndose de hambre porque no podía acceder a la comida, es un habitual últimamente entre los renos criados por los sami. Que por otra parte, los sami son los únicos que pueden criar renos por ley en estos países, no lo puede hacer ningún otro ciudadano sueco, noruego o finlandés. Entonces, dentro de este contexto, aparece en 2016 se estrena Midnight Sol. ¿Qué es Midnight Sol? Midnight Sol es una serie de 8 capítulos, es una coproducción entre la televisión pública sueca y Canal Plus Francia, es un thriller nórdico, ese género que ahora está tan de moda y tan exportable, un Nordic Noir que llamaríamos. Está de hecho escrito por 2 guionistas de una serie paradigmática de este género que es Bron Broen, y un poco se mueve la misma temática, un protagonista masculino, en este caso de origen sami, y una protagonista femenina francesa de origen bereber, que son 2 investigadores que tienen que investigar una serie de extraños asesinatos que empiezan cuando aparece muerto un ciudadano francés, que por eso aparece ella en escena. Es curioso esta duplicidad, ¿no? Porque hablamos de un pueblo nómada y perseguido minoritario como los sami y nos encontramos una protagonista de origen bereber, que es otro pueblo perseguido y nómada. Entonces, la acción nos traslada a Kirune, en el norte de Suecia, en la región de Norrland. De hecho, la serie se llama Midnight Sol, que es sueco para sol de medianoche, Midnight Sun, que es el fenómeno que en altas latitudes se da de que en los meses de verano el sol nunca se llega a poner. Y dentro de Kiruna hay una mina que se llama Kirunavaara, que como hemos explicado antes, para los sami es un gran problema el tema de las minas, y en la serie tiene mucha relevancia esta mina en concreto. Entonces, dentro de este contexto está todo como perfectamente engranado para una historia alrededor del pueblo sami. Y desde el principio la serie trabaja con ello. Por ejemplo, en los primeros capítulos, todo lo que acabo de explicar del pueblo sami, en esta pequeña escena se resume todo, ¿no? Y ahora iré poniendo varios ejemplos donde vemos este tipo de cosas. Que hace una pequeña descripción y cómo también deja caer por encima cómo son discriminados. Incluso se hace referencia a lo que os explicaba respecto a cómo ellos se sienten avergonzados después de todo lo que les han hecho pasar. Y no solo se explica un poco el contexto sami, sino que la serie se mueve alrededor de ello, porque resulta que los crímenes se va descubriendo que tienen una inspiración sami. De hecho, al final se descubre, lo siento por el spoiler, que el asesino lo que pretende es vengar todos estos agravios que han sufrido durante 400 años, a él mismo lo explica, el pueblo sami. Incluso al final descubren este vídeo, que seguramente si lo vemos nos recordarán a otros ejemplos de terrorismo yihadista, por ejemplo, en el que se intenta reclamar ese territorio robado. Bueno,
pero no solo, digamos, que envuelve los crímenes, el tema Sami, sino que se muestran temas muy concretos de cómo es el conflicto del día a día del Sami. Por ejemplo, esta escena, hablando del racismo. Eso es un chico que llega tarde a trabajar, bueno, hemos visto que es el asesino al final, ¿no? Pero llega tarde a trabajar y se encuentra con un tipo que directamente le llama Lapjobel. Que Lapjobel, aquí lo traducen como puto Sami, pero Lapjobel es como un término muy ofensivo para respecto a esta población. Y hay numerosos ejemplos de este tipo, de este racismo así en pequeñas cosas, y de muestras de cómo hay ciudadanos como el chico este Juan que aparece aquí, que lucha contra ello. En este caso se trata de un activista. Después otro ejemplo, este aún más gráfico, que puede recordar a los ejemplos de Ku en Estados Unidos, en el que juegan un monigote con un traje tradicional Sami y bueno, un mensaje que ahora lo dicen que es... Keep Kira safe. Hang up. It's an insult for Sam. No. Bueno, y el personaje del detective nos ayuda un poco a vehicular este sentimiento Sami por su origen y nos ayuda a entender cómo la población recibe este tipo de acciones y este tipo de realidad. Otro pueblo que se menciona así de manera rápida son los Vanner. Los Vanner es otro pueblo, también minoritario, de origen finés, que habita también en el norte, en este caso en Noruega, y aquí hablan del conflicto que siempre han tenido los Never con los Vanner, perdón, con los Sami, y los pinta como alguien como al margen de la sociedad, normalmente relacionada con delincuencia, droga, etc. Sobre todo ellos viven sobre todo en Karesuando, que es en la frontera de Suecia con Noruega, y aquí hay otra descripción de este tema. Pero bueno, no todos son descripciones de conflictos, también hay una idea muy clara de mostrar lo que es la propia cultura. Un personaje muy